Muy bien. Les acabo de pasar el enlace a sus WhatsApps. Bien. Bueno, ya siendo poco más de las 7 de la noche, de acuerdo a lo coordinado y organizado para el día de hoy, tenemos la participación de Javier Bedoya de Negri y de Alejandra Benavides, con quienes vamos a conversar sobre la coyuntura electoral actual de nuestro país. Eh, bueno, en estas 2 semanas han habido eh, ciertas situaciones que han ocurrido, ¿no? Los debates, eh, las encuestas, ¿no? Y ciertas sorpresas, tanto considero yo en el debate como en el resultado de las encuestas. Algunas subidas de algunos candidatos que semanas atrás no se pensaba que iban a repuntar. Y también creo yo que sorpresas en el debate por la participación de algunos candidatos que, bueno, más adelante vamos a conversar seguramente puntualmente de algunos candidatos que han dado ciertas sorpresas, ¿no? Para empezar, quisiera preguntar a Alejandra, ¿qué opinión tienes de estas últimas encuestas? Mira, en realidad yo no soy muy creyente de las encuestas. Creo que hay muchos intereses detrás de estas encuestas y de tratar de canalizar los votos hacia ciertos candidatos. Entonces yo en realidad no me fío mucho de las encuestas. Por ese lado, por el lado de, digamos, ciertos intereses, y por otro lado también porque me parece que los márgenes de error que están manejando, inclusive en simulacro de votación, son muy altos, ¿no? Y también, digamos, las encuestas que hemos visto recientemente, no solamente encuestas, sino también simulacro de votación, que es lo último que vamos viendo, eh, digamos, se van viendo ciertas tendencias, pero todavía no tenemos mucha, o sea, no hay una claridad ni una consistencia en las encuestas, ¿no? Y efectivamente, supuestamente hasta, digamos, el domingo, lo último que salió fue lo de Ipsos, ¿no? Que daba, digamos, como los primeros ganadores o potenciales candidatos para la segunda vuelta al escaño, que creo que es algo más o menos consistente en todas las encuestas, como en primer lugar. Luego teníamos a Hernando de Soto, Verónica Mendoza, George Forsyth y Keiko Fujimori, ¿no? Sin embargo, digamos, en ocasiones anteriores hemos visto que también ha variado mucho mucho las cifras, ¿no? Entonces es imposible tener ahorita certeza sobre quiénes están liderando, digamos, las encuestas. Sin embargo, creo que sí hay cosas importantes que resaltar que en los últimos meses hemos visto a partir de febrero que ya han aparecido nuevos nombres, ¿no? Hasta el año pasado, digamos, Forsyth era la estrella, creo que hasta un momento llegó a 20% de preferencias electorales, ¿no? Y ahora vemos que efectivamente se ha desinflado y ya no sé cómo su situación de salud afecte su desempeño del domingo, ¿no? Pero en realidad yo veo bien con mucha suspicacia en las encuestas y como te digo, sí creo que podemos ver algunas tendencias y en este caso lo último que hemos visto es este famoso Pedro Castillo, ¿no? Que mucha gente está preocupada, digamos, de que le esté robando tantos votos a candidatos de izquierda un poco más moderada como, como Johnny Lescano de Acción Popular y otros ven con un poco de tranquilidad, digamos, que vote, que gane los votos que diga de Verónica Mendoza, por ejemplo, porque ven que Pedro Castillo de repente puede captar más votos ahorita, pero que en una segunda vuelta, si es que llega, en realidad perdería, ¿no? Versus un Johnny Lescano o una Verónica Mendoza que de repente sí podrían captar más votos. Entonces, sí, yo, o sea, lo veo de verdad que bien confuso y como te digo, veo las encuestas con bastante suspicacia, ¿no?
Ok. ¿Y tú, Javier, qué apreciación tienes de estas últimas encuestas? Mira, yo también coincido con Alejandra. Yo no confío en las encuestas, más aún cuando son hechas o mandadas a hacer o contratadas por medios de comunicación que tienen algún tipo de sesgo político respecto a determinados candidatos, ¿no? Entonces, como decía Churchill, la única encuesta a la que puedes confiar es la que uno mismo manda a hacer, ¿no? Y siempre las encuestadoras, hablan verdad, juegan con el margen de error. O sea, al final uno termina haciendo una encuesta o mandándose una encuesta cofinanciada por ellos mismos y juegan con el margen de error, te dicen a ti un resultado y terminan publicando otro. En fin, y como aparentemente los resultados están muy apretados, entonces el margen de error pues te puede mandar pues tanto dentro del pelotón de arriba como al de abajo. Entonces, no me parece muy serio hoy en día sacar este tipo de encuestas, sobre todo hechas mediante WhatsApp, sin digamos, una metodología muy rigurosa, ¿no? La Ipsos, por ejemplo, no midió el último desempeño del debate el miércoles. Había otra que no sé cuál fue, que hizo su medición por WhatsApp. Entonces, como te digo, no creo mucho en ellas. Hoy día estamos viendo también fake news y encuestas que están circulando para todos los gustos, que están enrareciendo esta situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Donde tenemos candidatos que están punteando las encuestas con 13%, 12% en el mejor de los casos, y que seguramente vamos a ver que pasen a segunda vuelta dos personas que tengan 15 o 20% como máximo. Vamos a tener un Congreso atomizado, con muchas fuerzas políticas, por lo menos 6 7 que van a tener representación, en una situación de pandemia donde hoy hemos tenido 314 muertos, cifra oficial del MINSA, pero no necesariamente es la cifra real, que va a generar que el día de la elección probablemente mucha gente no quiere ir a votar, que los miembros de mesa no se vayan, o las mesas no se vayan a instalar porque los miembros de mesa no quieran ir. Entonces, a mí no me está gustando el escenario que se está confabulando, se está armando en torno a esta elección. Y cualquier cosa puede pasar. Entonces, hay que estar bien conscientes, hay que estar con cabeza fría también a los que nos corresponde o a los que finalmente tenemos la oportunidad de ser entrevistados en tu programa o en otros, de tener mucha tranquilidad y mucha objetividad y seriedad en las declaraciones que uno hace, porque cualquier cosa puede pasar en lo mismo y no va a faltar el que grite fraude, eh, porque puede darse la situación, o porque de repente no. O sea, como te digo, el ambiente está tan enrarecido, tan confuso, que cualquier tipo de interpretación se puede prestar a opinión y eso es muy preocupante. Claro, ahora, ¿y creen que con respecto a los debates de la semana pasada, creen que la participación en estos debates benefició o perjudicó a algún candidato en especial o a algunos candidatos en especial? Porque se hablaba, por ejemplo, ¿no? De que la participación de Soto en el debate, que hubo altas expectativas y cuando lo vieron participar, pues muchos se, digamos, ya no tuvieron las ganas de apoyarlo, de seguir pensando en votar por él, de Rafael López Aliaga igual, ¿no? Porque, bueno, se esperaban que vaya y sea incisivo como generalmente lo es en sus declaraciones en televisión, pero bueno, fue y leyó y que a muchas personas no les pareció eso. Y bueno, hablando de las propuestas de algunos candidatos que, pues, ya haciendo un análisis un poquito más crítico y más serio, ver la viabilidad o inviabilidad de ellos. Entonces, ustedes, voy a empezar esta vez con Javier, ¿cree Javier que alguien se benefició o se perjudicó con la participación en estos debates? Mira, el formato fue realmente confuso. Yo siempre he dicho, y lo he dicho públicamente, no los considero unos debates en realidad, los considero simplemente una exposición de sus ideas en un minuto, ¿no? Es más que nada un concurso oratorio porque evidentemente la percepción de la gente es quién habló más bonito, más fluido.
pero no necesariamente sea la persona con la cual tú concuerdes mejor. O sea, en el primer debate, por ejemplo, creo que habló muy bien Bengolea, habló muy bien Verónica Mendoza, habló muy bien Keiko, ¿no? Con la diferencia en que Alberto Bengolea, digamos, no es una persona que está sometida constantemente a ataques como si lo está Keiko y como si lo está Verónica Mendoza. Entonces, para determinados medios de comunicación, el ganador fue Alberto Bengolea, porque habló bien, se expuso bien, pero en realidad la gente no está, digamos, está escuchando, pero no está de alguna manera entendiendo el mensaje. Le gusta cómo habla, le gusta, digamos, cómo entona la voz, y en un minuto, pues evidentemente es imposible responder preguntas. Entonces no se convierte en un debate, en realidad es una exposición de ideas. Y yo entiendo a candidatos tipo Hernando de Soto o al señor Rafael López de Aliaga que no tienen facilidad de palabra, que no son oradores, que no hayan podido hacer un papel, digamos, digno en ese mismo formato, ¿no? Y yo me quedo con las palabras de Rafael López de Aliaga al final del debate cuando le preguntaron, ¿y usted por qué ha leído y si le parecía que estaba bien? Y él me pareció que contestó humildemente, miren, yo no soy político, yo no soy orador, dentro de un minuto he hecho lo mejor posible, ¿no? O sea, creo que me pareció una respuesta humilde, sencilla, y me pareció bien. Eh, y ese es un poco el problema del electorado peruano, y no es solamente esta elección, sino es de las elecciones anteriores. Siempre termina ganando el que más empatía genera, el que más, digamos, sentimiento te puede generar, pero nadie de alguna manera revisa los planes de gobierno, las propuestas de los candidatos, qué cosas es lo que están diciendo, y eso es lo que finalmente termina perjudicándonos y que algunos desconozcamos finalmente a la persona por la cual hemos votado. Es decir, es una votación más emocional, más empática que una racional, ¿no? Que una bien pensada. Y yo creo que estos formatos no ayudan. Evidentemente un debate es un debate entre dos, tres personas, donde hay un intercambio de ideas, donde hay golpes naturalmente, ¿no? Pero esto no, estos 18 personas en tres grupos, para mí no es un debate. Y mira tú, creo yo que al final todos los medios de comunicación habían concluido que quien había ganado los tres debates había sido Alberto Bengolea, y me parece que Ollanta lo hizo bastante bien en el segundo debate, pero quien está subiendo aparentemente en las encuestas y que está agarrando tracción es Keiko, Rafael López Aliaga y Pedro Castillo. Entonces, al final, lo que los debates o los resultados, las encuestas de estos debates arrojaron en su momento, no se está reflejando finalmente en la tendencia, ¿no? O sea, que creo que nada o poco hacen. A eso hay que sumarle que finalmente cuántas personas han visto el debate. Eh, ¿Quiénes realmente se conectaban a la plataforma de internet o prendían el canal de televisión para las 6 de la tarde ver el debate? Probablemente varios miles, pero una gran minoría del Perú es la que se fijaba en el debate y se fijaba, como te dije, en estos temas más que nada emocionales, empáticos, ¿no? Entonces, al final no tiene para mí ningún tipo de incidencia, no tiene mayor relevancia y creo que quien lo hizo mal o lo hizo bien no lo está ayudando ni tampoco lo está perjudicando. Ok, ahora, claro, coincido en lo que, bueno, estamos acostumbrados, el electorado peruano estamos acostumbrados que todo va a ver la forma y no el fondo, ¿no? Entonces, que quien habló bien, la postura, digamos, la entonación de voz, y no nos fijamos mucho en las propuestas, y esto de alguna manera puede ayudar a algunos populistas, ¿no? Porque maquillan las propuestas con la retórica que podrían manejar y ahí convencer a gran parte del electorado. Eh, ¿Tú qué crees, Alejandra? ¿Crees que alguien se benefició o se perjudicó o piensas igual que Javier? En realidad yo creo que nadie salió ganando, ¿no? Como bien dice Javier, los supuestos ganadores no han, digamos, generado ninguna atracción. De repente también porque los debates han sido muy tarde en la carrera, no sé, digamos, Alberto Bengolea, entiendo, habló súper bien y fue el que, digamos, defendió el modelo económico y dijo cosas bastante interesantes que yo no me imaginaba.
y me pareció muy bien, ¿no? Pero eso no se ve reflejado en las encuestas y como bien dice Javier, por un lado el formato que no ayuda, o sea, nosotros inclusive ahorita que estamos hablando, por lo menos son un par de minutos que estamos respondiendo a una pregunta y es imposible en un minuto, eh, digamos, compartir todas las propuestas y sobre todo lo que la gente quiere saber, que no solamente son las propuestas, sino el cómo se van a lograr, ¿no? Porque si no, en realidad es como una lista de buenas intenciones y la gente termina el debate sin realmente saber qué es lo que le espera con cualquiera de los candidatos, ¿no? Y bueno, y creo que más bien este tipo de formatos también fomentan una suerte de ring de box en el que, digamos, empiezan los golpes bajos, digamos, no hay un diálogo alturado y obviamente es imposible hacerlo con 6 candidatos digamos, en un plazo tan corto, ¿no? Entonces, yo creo que el formato no ayudó para que nadie saque ninguna idea sobre qué es lo que realmente proponen los candidatos y mucho mejor hubiera sido simplemente darle un espacio a cada candidato de varios minutos para que puedan, digamos, hacer un resumen de su plan de gobierno, porque evidentemente los planes de gobierno que presentan al jurado son ileíbles para la mayoría de la población. 100 páginas, 150 páginas, entonces es imposible, ¿no? Pero por lo menos para sacar una mejor idea sobre qué es lo que proponen, ¿no? Entonces yo creo que en realidad estos debates no han servido y creo que debates anteriores que he visto, por ejemplo, hace mes y medio, 2 meses, vi que habían organizado, no me acuerdo el nombre de la organización, un debate acerca de la ciencia e innovación. Y era un tema específico y habían bastantes candidatos, eran por lo menos 8 candidatos, pero se le daba, digamos, minutos razonables para hablar un tema específico, ¿no? Entonces, ese tipo de formatos creo que funcionan mejor, más que simplemente parece que fuera un debate simplemente por hacer un debate, pero no, digamos, sin ningún objetivo claro, ¿no? Entonces yo creo que nadie ha ganado y más bien justamente, digamos, los peruanos y la gente que estaba ansiosa un poco de escuchar, creo que hemos perdido, ¿no? Porque han sido varias horas perdidas y hemos podido hacer otra cosa más útil. Ok, y bueno, hablando del fondo de las candidaturas, ¿no? Del fondo de las propuestas en sí de los candidatos. Eh, Sé que hablar de las propuestas de los candidatos pues, nos tomaría casi todo un día, pero quisiera que conversemos o que me den su opinión respecto a algunas propuestas o las más relevantes que consideren ustedes, tanto por la viabilidad o por el beneficio o por lo interesante que puede ser una propuesta, como por la inviabilidad y pues el perjuicio que puede ocasionar alguna de ellas, ¿no? Empezaré con Javier. Javier, ¿qué propuestas te han llamado la atención en esta contienda electoral? Me han llamado la atención muchas propuestas, pero no necesariamente porque sean buenas o viables. He escuchado de todo, desde que quieren traer el Huáscar hasta que el COVID lo vamos a curar con cañazo o el satélite para que traiga internet. ¿Qué más he escuchado del Escano, por ejemplo, que es el más populista de todos? Eh, Después había otra, en fin, que quería la patente de las vacunas, en fin, cosas que pueden sonar muy bonitas y que de repente mucha gente que no conoce cree que es verdad, pero son mentiras, o sea, eso al final no es viable, no es posible, ¿no? Yo creo que las propuestas más serias vienen de los candidatos que mejor están preparados. Eh, Me parece por ejemplo, Keiko Fujimori tiene propuestas aceptables, tiene claro cuál es el modelo económico, sabe qué cosa cambiar de la Constitución, igual que Alberto Bengolea, me parece que tiene claro ese aspecto. Eh, no me gusta, por ejemplo, mucho el discurso de Hernando de Soto, me parece que es muy enrevesado. Este tema de la formalización es un tema que, o sea, inclusive, o sea, te cuesta entenderlo, ¿no? Es muy difícil explicarlo
Y creo que la propuesta es buena, la teoría puede ser buena, pero en la práctica yo no estoy muy seguro si es que funciona o no. Eh, Me parece un poco inaudito que tenga que contratar a un asesor tipo Chibolín para poder conectarse con la población, para que le enseñe a hablar con la gente. O sea, si un candidato no sabe hablar a su pueblo, a las personas que finalmente está buscando el voto, entonces estamos en problemas, ¿no? El candidato está en problemas, evidentemente, ¿no? Rafael López de Aliaga, por ejemplo, tiene propuestas que de repente, desde mi punto de vista, son más afines a mí en cuanto a principios y valores, porque él es conservador igual que yo, pero por ejemplo no me gusta la forma como de repente se expresa determinadas cosas, o sea, es muy directo, muy frontal, y eso me gusta, pero puede serlo de repente un poco más elegante, ¿no? Un poco, sin ser malcriado, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y hay cosas que tampoco pues, son viables, pues, o sea, yo entiendo que quiera sacar a Odrech, que suene muy bonito, pero eso tampoco depende de él necesariamente, y es un tema que va a pasar finalmente por los acuerdos que hay entre la Fiscalía y la misma Odrech, o sea, ahí no tiene nada que ver el gobierno, son cosas que también lo está diciendo, que le va a quitar la publicidad estatal a todos los medios de comunicación. Bueno, eso es facultad, sí, efectivamente, del Ejecutivo. Dependerá de ver qué cosa quiere, porque evidentemente el Estado necesita publicidad y hasta qué punto les da. En fin, o sea, he escuchado una serie de cosas, ¿no? Y ya nos vamos a la izquierda, pues, y olvídate, o sea, desde estatizar en fin, prácticamente la banca nuevamente, fijar tasas de intereses, en fin, una serie de cosas que son viables en la práctica, pero que generarían mucho problema. Entonces, uno más o menos en función de lo que es su orientación política tiene que ver cuál es su mejor opción. Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, no es escuchar al que más bonito hable, sino ver, oye, más o menos esta persona se orienta en lo que yo estoy buscando como un candidato, y en función de eso voy a votar por él. Evidentemente la oferta de candidatos no es la mejor, no es la ideal, eh, pero bueno, es lo que hay, lamentablemente, y hay que apoyar finalmente a quien sale elegido, sea quien sea. Y la persona que sea elegida va a tener que buscar entendimientos con otras agrupaciones para poder gobernar. Entonces, por eso que también tienen que tener mucha mesura algunos candidatos, porque van a tener que dialogar con las fuerzas políticas de sus contendores para poder gobernar, porque evidentemente ninguno va a tener mayoría, ni mucho menos cerca. Entonces hay muchas cosas que sacar y creo que lo fundamental en lo que se tiene que empeñar el próximo gobierno es reactivar la economía y sacarnos, o no bueno, sacarnos es un decir, pero contribuir a mejorar el tema de la pandemia. O sea, no hay gestión en este gobierno, ni la ha habido en el anterior, en el de Vizcarra. No tenemos vacunas, no tenemos un plan claro, y el Perú está a la deriva, y hay miles de personas que se mueren diariamente, no 314 como hemos visto hoy día, sino miles, porque eso es un subregistro en realidad. Entonces, ese es lo que se tiene que abocar finalmente el próximo gobierno. Más allá de las cosas que uno quiera hacer y todas las cosas que puede haber dicho, creo que eso es lo fundamental en este momento, ¿no? Entonces, te digo, eso es básicamente lo que yo entiendo por cada uno de los planes de gobierno. No los he revisado a detalles, tampoco he leído la hoja del Jurado Nacional de Elecciones, que son 2 páginas, pero cada uno evidentemente tiene su propio plan de gobierno y sus propias visiones, y los periódicos en ese sentido y los medios de comunicación se han esforzado en hacer varios resúmenes que están bastante buenos en cada uno de los temas, y cómo cada candidato se va alineando en determinada posición respecto de cada uno de los temas. Entonces, eso es lo que yo sugeriría a cada uno, ¿no? En función de qué es lo que estés buscando, veas el que más se asemeje a tu posición, a tu punto de vista, y votes por él. Claro. Y, y tú, Alejandra, ¿qué propuestas son las que te han llamado más la atención en estas elecciones? Bueno, en realidad yo hace un tiempo hace más o menos un mes, leí los planes de gobierno, y en realidad los planes de gobierno son simplemente, digamos, ideas puestas en un formato que pide el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, de verdad que es un mamotreto de ideas más o menos ordenadas por temas, ¿no? Pero digamos, cada plan de gobierno tiene digamos, se podría decir un título, ¿no?
Entonces no es como medidas específicas, sino, digamos, la idea global, ¿no? O sea, en el caso de Verónica Mendoza, claramente el rol planificador del Estado es, digamos, la máxima en todo su plan de gobierno, ¿no? Y con eso está, digamos, los límites en las tasas de créditos, también la participación del Estado en actividades, digamos, las más importantes, estratégicas, como le dicen, ¿no? Entonces, ya te das una idea, digamos, de a dónde va, ¿no? Lo mismo con Johnny Lescano, sin ser tan radical, y por otro lado ya tienes un poco de ideas más claras en cuanto a lo que proponen Hernando de Soto. Claramente su caballito de batalla es el combate a la informalidad y la incorporación de personas, empresas a la formalidad, ¿no? Empresas. Entonces, digamos, eso es para mí lo más importante y lo que destaco de ese plan de gobierno. Por el lado de López Aliaga, lo que yo rescato es digamos, la lucha frontal contra la corrupción, ¿no? O sea, sé que probablemente hayan cosas que no se puedan hacer inmediatamente. Creo que eso de votar a Odebrecht inmediatamente probablemente no se puede hacer y probablemente le cueste mucho al Estado, pero igual es una postura que te deja, digamos, claridad sobre la ruta que quiere tomar, digamos, contra la corrupción, ¿no? Y por el lado de Keiko Fujimori, veo que también como que su plan de gobierno refleja, se podría decir, el espíritu que yo veo en Fuerza Popular, que es bastante pragmático, ¿no? Y específicamente lo que sí me parece interesante o más destacable es que tiene planes bastante inmediatos para, digamos, la reactivación económica en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo rescato, ¿no? Pero, o sea, fuera de propuestas específicas, creo que lo que debemos de mirar también es, o sea, estos planes de gobierno, ¿qué significa? Y estas propuestas, ¿qué significan? ¿No? Esta semana, no, la semana pasada, un grupo de consultores, me parece que se llaman Videnza, sacaron un cuadro con el costo, digamos, adicional de las propuestas de los candidatos sobre el presupuesto 2021, sobre el PBI 2021, ¿no? Entonces, ahí también te deja una buena idea sobre, oye, ¿cuánto va a costar tus propuestas? Porque ese costo no se financia del aire, ¿no? O sea, se va a financiar o de recaudación o de crédito o maquinita, ¿no? Y claramente los que, digamos, van a espantar la inversión y que probablemente no vayan a recaudar más por eso, son los que pretenden gastar más, ¿no? Tanto en salud, en educación. Estaba viendo que, por ejemplo, en Perú Libre el costo adicional sería 17% del PBI, con Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, 12% del PBI versus alternativas más razonables y que podríamos, digamos, asimilar, que son las de Hernando de Soto, López Aliaga, inclusive el Victoria Nacional de Forsyth, que tienen propuestas un poco más aterrizadas y que sí se podrían, digamos, financiar con crédito o de alguna forma incrementando la recaudación con el impulso a la inversión privada, ¿no? Entonces creo que, o sea, como decía Javier, centrarnos en propuestas específicas, en realidad hay tantas que es imposible identificar una específica. Como te digo, esas son las que me parecen las más importantes, pero fuera de eso hay que ver, digamos, cuál es el espíritu de cada una digamos, de estos planes de gobierno para darnos una idea de cómo sería el futuro, ¿no? Porque las situaciones cambian, o sea, nosotros no sabemos si es que de repente viene otro virus y cómo realmente quien asuma la presidencia pueda enfrentar nuevos retos, ¿no? Entonces, más que las propuestas específicas que nunca se cumplen, es ver, digamos, cuál es el objetivo y así darte una mejor idea de cuál sería el futuro del país con un candidato con esa mentalidad, ¿no? Claro, ahora, respecto al
digamos, el panorama electoral, lo que me he percatado es que los votantes de izquierda, votantes de Verónica Mendoza, de Pedro Castillo, el mismo Lescano, creo yo que la mayoría de esos votantes son electores que van a apostar por su candidato, más que por la cuestión personal del candidato, por una cuestión ideológica. Algo que en la derecha, como López Aliaga, De Soto, tal vez Keiko, pero creo que ahí pesa más el personaje o el líder que la ideología, ¿no? Entonces, concuerdo con todo lo que han dicho, o sea, concuerdo con cada uno de ustedes con lo que han dicho respecto a cada candidato. López Aliaga ahora también soltó una propuesta en la que decía que va a expropiar también a los peajes. Entonces, yo creo que eso a muchos de derecha también los va a limitar a votar, pero ya los va a desanimar, ¿no? Y tal como también decían, en realidad yo considero que estas elecciones son las que, digamos, las más inciertas, porque anteriormente, pues más o menos ya sabíamos cuál era la tendencia, ya sabíamos por lo menos hasta entre 3 a 4 candidatos que iban a pasar a segunda vuelta o que posiblemente pasaban a segunda vuelta, pero en este caso no, Pedro Castillo, por ejemplo, se está repuntando, muchos dicen que puede estar en quinto o cuarto lugar, no sé qué tan cierto sea esa información, pero de las últimas encuestas, se crea o no, se tenga certeza o no, pero ya, digamos, te da, digamos, te mete ese gusanito en la cabeza de pensar, oye, está creciendo Pedro Castillo, que al inicio de la contienda ni siquiera nos imaginábamos. Ahora, ¿hay, hay alto nivel de populismo? Yo creo que sí, de ambos lados, de derecha como de izquierda. Creo que el menos populista ha sido Hernando de Soto. Creo que es más técnico, pero como decía Javier, es el que es el menos político, creo yo. O sea, no sabe llegar a la gente. Me parece un desacierto que tenga de asesor al señor Andrés Hurtado, que en realidad, o sea, para ser un político serio, pues creo yo deberías rodearte de personas serias y que estén metidas en el ámbito político, ¿no? Por más de que creas que es popular en la farándula y popular en ciertos sectores, no creo que sea algo serio tomar como asesor a alguien como Andrés Hurtado. Eh, y no sé, ustedes, hablando del populismo, consideran que vamos a tener, porque de acá, bueno, igual yo creo que vamos a ir a una segunda vuelta, consideran que nuevamente vamos a estar digamos, en una crisis de populismo, de discursos populistas, porque acá nos vamos hasta junio, o sea, hasta la segunda vuelta. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario, por así decirlo, ¿no? Después de este domingo 11? Empiezo por Alejandra esta vez. Sí, Percy. Mira, en realidad quería añadir un tema, lo que comentaba de Hernando de Soto, que efectivamente no es político, admiro su trabajo y me parece que, digamos, sus propuestas son bastante interesantes, pero el tema ese de Chibolín, en realidad yo creo que en este país, para ganar elecciones, tienes que, digamos, despertar ese factor emocional más que en otros países porque somos una democracia bastante inmadura. Eh, pero lo de Chibolín en particular me parece que en realidad es casi vergonzoso tener que decir que tienes que tener un intermediario entre tú y el pueblo. O sea, por la forma en que tú puedes decir que tienes un asesor que te ayuda con ciertas cosas, pero creo que Hernando de Soto se equivoca en expresarse así porque me parece que es un insulto, digamos, a la gente, sobre todo que él especifica que son del sector DE al que él no tiene llegada, ¿no? Entonces creo que digamos, mencionarlo tan abiertamente puede perjudicar su candidatura y sí me parece un error garrafal, ¿no? Pero como te comentaba, yo creo que obviamente la contienda ahorita está
candente, entonces los candidatos están evidentemente apelando, digamos, a ese factor emocional, a ese factor shock de propuestas que causen impacto y que resuenen en los medios de comunicación y que la gente hable de eso, ¿no? Como dicen, no hay publicidad mala, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, en esta etapa, con tantos candidatos, los candidatos están viendo cómo diferenciarse y con esos mensajes, entre comillas, potentes, que evidentemente son populistas. Yo honestamente creo que varias de las cosas que dicen los candidatos en realidad no los harían. O sea, creo que en el caso, por ejemplo, de Rafael López Aliaga, que dice que va a expropiar los peajes, creo que es un poco como la muralla de Trump, ¿no? Y creo que varias de sus propuestas son así, ¿no? Que probablemente no se puedan hacer, probablemente, digamos, de repente él ni siquiera las cree, pero son los mensajes que da o sea, finalmente no te queda la propuesta o la oración en sí, sino más bien el mensaje que da, ¿no? El mensaje finalmente con la expropiación de los peajes es contra la corrupción y particularmente contra la corrupción de los brasileros y contra las injusticias, digamos, que se han generado a raíz de toda esta corrupción contra el pueblo, ¿no? Entonces, yo no me lo tomaría, digamos, tan literal y sin embargo sí considero que en una democracia tan inmadura como la nuestra, lamentablemente creo que esos mensajes calan, ¿no? Claro, ahora, Alejandra, si bien es cierto, sí, considero que a nosotros, como electores, nos gusta el líder o el político, pues, que tenga una buena retórica, ¿no? Que sea un poco más pasional que racional a veces. Pero, si bien es cierto, si eso le faltaba, y le falta, creo yo, a Hernando de Soto, pero ¿por qué no contratar un asesor serio, ¿no? O sea, y muy aparte de eso, yo considero que, y eso es lo que creo que a Hernando de Soto le falta, es el hecho de no tener una carrera política. O sea, si bien es cierto, Rafael López Aliaga tampoco no ha tenido una carrera política de este nivel, ¿no? Pero, digamos, por lo menos, o sea, los mensajes que da, las apariciones en televisión, eh, sean populistas algunas, ¿no? Pero llegan a calar en el electorado. Entonces, uno se va preparando también para eso. O sea, si es que yo considero, ¿no? Si es que uno tiene la intención de postular a un cargo, al máximo cargo político de un país, pues obviamente me preparo, ¿no? Hernando Soto me parece un excelente economista, un buen teórico, un buen técnico, pero, como digo, como político, sí, no lo veo. Eh, y tú, Javier, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que sería el peor escenario después del domingo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Bueno, yo mira, para empezar yo coincido contigo, efectivamente la izquierda es un poco más ideológica que la derecha, y sí entre ellos se quitan los votos y se dividen, y ese ha sido, digamos, para bien del país el acierto de la izquierda, que siempre ha estado dividida y nunca han podido llegar, y bueno, las pocas veces que lo han hecho fue con Barrantes a la alcaldía de Lima, cuando se unieron a través o atrás de Izquierda Unida, y luego como ya Tumala en el 2011, el Partido Nacionalista, pero que evidentemente Ollantumala cambió y eso generó una fracción dentro de la gente que había llevado, y ahí estaba Verónica Mendoza, una de ellas, por ejemplo, ¿no? La derecha es un poco más pragmática en cuanto a su voto. No, hay gente que sí es derecha conservadora, derecha liberal, pero en realidad al final del día lo que les importa es un poco más el tema económico que el tema social. Entonces, en ese sentido es mucho más pragmático en su voto, ¿no? Pero no hay que olvidar en la situación y el contexto en el que nos encontramos hoy en día, en una pandemia donde la gente no tiene trabajo, donde no puedes ni salir porque prácticamente el COVID te agarra y Dios sabe lo que pueda pasar después, la gente está harta. Primero no le está poniendo atención a la campaña política ni a la elección, está más preocupada evidentemente en cuidar su salud y tener que llevar a su casa que comer en el día.
y básicamente lo que significa para la mayoría de gente hoy en día esta elección es simplemente un voto de protesta, ¿no? De desfogar, digamos, sus frustraciones como consecuencia de lo que venimos viviendo en un voto, en un candidato que represente justamente eso que queremos escuchar, ¿no? Que voten a los corruptos, que además son ellos los que justamente no han hecho nada por el tema de la pandemia, no han comprado las vacunas o se vacunan ellos mismos, en fin. Entonces, todos estos discursos, tanto de derecha como de izquierda, que son populistas, calan muy bien. O sea, es una estrategia y, como bien dice Alejandra, de repente habrá candidatos que al final del día no terminen aplicando esas medidas, pero hoy en día conectan muy bien con la poca población que está, digamos, metiéndose a esta campaña, porque la mayoría probablemente vaya a definir su voto el domingo, y diga, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ¿sabes qué? Que los vote estos corruptos, que vote a Orech, que, en fin, que haga todo lo que tenga que hacer para finalmente limpiarnos de toda esta porquería que estamos viendo hoy en día, ¿no? Consecuencia, el tema, por eso te digo, es un tema de estrategia, es un tema de finalmente hasta qué punto lo piensan llegar, y también tienen que tener mucho cuidado, como te digo, porque tienen que negociar con las demás fuerzas políticas para la segunda vuelta. Eso va a ser fundamental. Entonces, tampoco se trata de regalar el oro en moro, porque al final del día no vas a poder hacer todas esas cosas que tú estás prometiendo, y ha generado una expectativa en la población, y al final se va a ver frustrado, y eso va a generar más inestabilidad, en fin, se va a generar todo un tema atrás de eso, ¿no? El peor escenario es que evidentemente pues tengamos dos candidatos de izquierda radical o populista para la segunda vuelta, ¿no? O sea, a mí, la verdad me aterra la idea de ver pues Verónica Mendoza y Pedro Castillo en la segunda vuelta. Mira, hasta Johnny Lescano, que es populista, y espero que de alguna manera su partido tenga algún tipo de injerencia, aunque lo dudo en él, lo amarren de alguna forma, ¿no? Pero eh, para mí ese sería el peor escenario posible, ¿no? Evidentemente sería muchos años de retroceso para el Perú, mucha inestabilidad, en fin, más de la que ya hay hoy en día. Sería realmente desastroso, sería la estocada final para el país. Entonces, yo espero finalmente que prime la cordura, que mal que bien hoy en día sí hay que hacer reformas. Creo que sí hay que hacer reformas en la Constitución, no necesariamente en el capítulo económico. Creo que hay leyes que se pueden dar para desarrollar de mejor manera el capítulo económico sin tener que cambiarlo, para que la gente de alguna manera también se vea mucho más, que se vea de alguna, que llegue finalmente esa riqueza que tanto se ha hablado en los últimos 10 años, esa gente que no la ha llegado, ¿no? Y ese es un tema que también nos podemos pasar hablando días, el tema de la descentralización, el tema de la regionalización, que ha sido un fracaso en el Perú, y que creo que ha sido en parte ese caldo de cultivo que ha generado esta frustración en la gente, que todo ese cuello de botella está en los gobiernos regionales y no necesariamente en el gobierno central, pero que el gobierno central evidentemente tiene una responsabilidad también en eso, ¿no? Entonces, para mí, como te digo, el peor escenario sería ese, ¿no? Hay que esperar y que eso no suceda, evidentemente, ¿no? O sea, que espero que no suceda, ¿no? Claro, bueno, sí, realmente yo considero también que el peor escenario sería estar en una segunda vuelta en que tengamos que elegir en candidatos altamente populistas, porque para mí creo que de los principales todos son populistas de cierta medida, ¿no? Unos más que otros, de acuerdo también a su línea ideológica o política, ¿no? Pero dentro de la izquierda creo yo que hay más populismo. Considero que Verónica Mendoza, Pedro Castillo, el mismo Lescano, considero que sus campañas se han estado basando bastante en populismo. Y aparte de algunas propuestas también que, como tú decías, Javier, de alguna manera sí, se podrían hacer, pero al final no van a ser eficientes, no van a perjudicar, o sea, no van a llegar a mejorar a la sociedad y más que todo ahora que lo necesitamos medidas urgentes, medidas viables y medidas que sean eficientes, ¿no? Entonces, yo considero que la izquierda, al menos hasta el momento, hasta estas elecciones, no las tiene. A ver, Eh, Percy,
perdón que te interrumpa, o sea, son medidas y son medidas que ya han sido aplicadas en el pasado y se han demostrado que no han tenido ningún tipo de efectividad, o sea, ningún tipo de éxito. Entonces, pretender hacer lo mismo y esperar un resultado distinto ya es de un poco pues, de locos, ¿no? O sea, pensar que eso va a suceder. Entonces, ya sabemos cuál debe ser el resultado con estas personas, ya sabemos porque se ha aplicado en otros países, lo vemos en los países de Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador hasta cierta parte. Entonces, ¿ya qué esperas que vaya a pasar en el Perú? ¿Qué cosa diferente crees que va a pasar en el Perú? Nada. Sí, es cierto. Y justamente, ya que hablaste de estos, bueno, en Latinoamérica estos son los países principalmente dirigidos por socialistas, ¿no? En realidad, hace un par de días vi un comentario que es una persona que al parecer va a votar por Verónica Mendoza, pero trataba de defenderla o defender su modelo, indicando de que ella no va a ser chavista. Ella es socialista, pero es socialista como Evo Morales, y esto es tal vez como los Kirchner, pero igual, o sea, seas socialista, chavista, kirchnerista, peronista o moralista, eh, ninguna de sus planes ha funcionado, ¿no? Muchos se basan en lo que económicamente había logrado Evo Morales en Bolivia, pero eh, hablando económicamente de acá a un mediano plazo, y esto es, tal vez en los próximos 5 años, ese día había un estudio en el que ya van a empezar a importar ellos ya su gas, porque ya, o sea, tanto despilfarro ha habido, tanta mala gestión ha habido por parte de Evo Morales, basándose en populismo, que su país, eh, digamos, va a volver o va a tener cierta crisis, ¿no? Entonces, yo con la izquierda no le tengo tanta fe. Respeto mucho a los izquierdistas, ¿no? Porque es parte de la democracia, cada quien tiene su manera de pensar, pero sí, no veo tampoco una izquierda renovada en el Perú. O sea, no veo una izquierda Es que lo que tenga nuevas siempre he ideas. dicho. O sea, ellos saben perfectamente a lo que se oponen, pero nunca saben lo que quieren. Por eso es que escuchas tantas ofertas, ¿no? Evidentemente es muy fácil regalar, en fin, pues es muy fácil de alguna manera regalar dinero ajeno, ¿no? Sí, Pero cuando están en el poder, evidentemente, pues es otra la historia, ¿no? Y mal que bien hoy en día creo que hasta los gobiernos de izquierda modernos se han dado cuenta que necesitan de un modelo económico como una economía abierta, una economía social de mercado, para justamente llevar, digamos, estos planes asistencialistas y todo este ayuda y gasto que les gusta hacer. O sea, hay esa izquierda que fue el caso Humala. Humala se dio cuenta que necesitaba dinero para hacer todo, para gastar en fin, en todos estos programas que creó, estos programas sociales, algunos buenos, otros no tan buenos y otros malos, en toda la plata que se gastó en consultorías y todo lo que es el Estado, mientras más grande para ellos es mejor, cuando es todo lo contrario. Entonces, saben que necesitan de ese dinero. Pero hay izquierdas pues que yo no entiendo, tipo Verónica Mendoza, que sigue hablando pues que prácticamente, como dijo Alejandra, ¿no? Que se dedique, que el país pues sea un gobierno empresa, o sea, Estado empresa que haga prácticamente todo, eso es inviable, pues eso no va a funcionar. Y lo que va a generar además es que ni siquiera tenga plata el mismo gobierno para hacer finalmente todo lo que ha dicho que va a hacer. claro. Y lo que dijo ayer, o antes de ayer, creo, en una entrevista con Juliana Oxenberg, que en el Perú no, todos los gobiernos son de derecha para ella. Entonces yo no sé dónde deja a Velasco, Alan García uno. Entonces, la verdad es que eso es populismo, eso es demagogia, ¿no? Tratar de engañar al elector de esa manera. Bueno, ya estamos terminando, ya estamos llegando a la hora. Quisiera saber sus últimas palabras respecto a estas elecciones, sus últimas, no sé, mensajes de aliento a las personas que nos van a ver, para que tomen una buena decisión este domingo. Empezaré por Alejandra. Sí, bueno, yo creo que en esas elecciones en particular hay que votar por realmente quien nosotros creamos que va a ser el mejor,
según nuestros principios, según nuestros objetivos, según lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, y no dejarnos manipular ni tomar, digamos, posición ni voto por tener miedo digamos, por estas estrategias que a veces a la gente se le ocurre de que no voy a votar por este para no beneficiar al otro y así, ¿no? O sea, yo creo que nosotros debemos tener un voto a conciencia y creo que así nos va a ir bien y más bien creo que es importante que la gente vaya a votar, ¿no? Porque yo sí he escuchado bastantes personas que tienen miedo de ir a votar y creo que es importante que participemos y también eso le va a dar un poco más digamos, legitimidad a las elecciones. Creo que digamos, parte de nuestra democracia, digamos, inmadura, está el tema de que la gente no se siente representada, entre comillas, ¿no? Y finalmente lo que hacemos en las elecciones es justamente expresarnos, y no siempre salimos ganando, pero por lo menos expresarnos y saber que nuestros votos están siendo considerados, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? O sea, creo que es importante que ahora que hay variedad, cada uno vote por el que realmente cree que va a ser el mejor y creo que lo más importante en esta elección va a ser por quién votemos en el Congreso. O sea, ya hemos visto lo importante que es un Congreso responsable o lo malo que es un Congreso irresponsable. Entonces creo que va a ser importante que digamos, votemos por el partido o los congresistas específicos que consideremos que van a hacer un rol responsable y que van a tener buenas propuestas y que estén alineados con nuestros principios y nuestros ideales, ¿no? Gracias, Alejandra. Y Javier, tus últimas palabras. Que vayamos a votar con libertad, pero de manera responsable, sin fijarnos en lo que vamos a ver durante esta semana, porque vamos a ver mucha información que probablemente sea falsa y que de alguna manera lo que va a pretender es justamente guiar nuestro voto en torno a uno u otro candidato. Que votemos con total libertad, con cabeza fría, fijándonos evidentemente en las propuestas, en lo que el candidato está ofreciendo. Y desde mi punto de vista, mi recomendación es que se fijen en un candidato que signifique una continuidad en el modelo económico, porque si bien es cierto, puede haber habido muchas falencias en cuanto a la redistribución de la riqueza en este país y ha sido ha sido muy injusta, por llamarlo de una manera, este es el modelo económico finalmente que nos va a llevar, digamos, a desarrollar más como país, evidentemente. Esa es mi postura personal, eso es creo lo que debemos hacer, hay que mejorar muchas cosas en ese sentido, pero básicamente eso, ¿no? No hay, y que se fijen finalmente quiénes son las candidaturas que significan justamente ese retroceso y esa mirada hacia atrás, que quieren aplicar políticas y medidas que han fracasado en el pasado y que finalmente no van a tener un resultado distinto acá en el Perú. Claro, ok. Nuevamente, muchísimas gracias a los dos por aceptar participar de este conversatorio. Espero que se encuentren bien cada uno en sus hogares, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis en la que nos encontramos. Y ojalá que en el futuro podamos volver a compartir este tipo de espacios para conversar sobre los aspectos políticos de nuestro país. Hasta luego, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Chao, Percy. Chao, Javier. Cuídense. Alejandra, Chopersi, cuídense. Chao, chao.